Pospuse conseguir un teléfono celular por tanto tiempo como fue posible. En realidad no tenía una buena razón, aparte del costo. Cuando apenas me estaba instalando por mi propia cuenta, no había manera de que pudiera pagar el plan mensual, era la única de mis amigos que aún dependía de una línea fija, y eso, los volvía locos a todos. Me las arreglé para esperar hasta mi cumpleaños número 25, cuando al fin me sentí financieramente segura, para justificar el comprarme uno. Todos mis amigos se rieron por mi cambio de mentalidad, pero podía notar que estaban aliviados. Para ser honesta, yo también estaba bastante satisfecha. Resultó ser que los celulares eran ridículamente convenientes, ¿quién lo diría? No empecé a recibir los mensajes hasta un mes después de que había comprado el teléfono. Fue el primer mensaje de un número desconocido que había recibido, y simplemente decía: "Te extraño". Al principio, estaba confundida, ¿qué clase de texto introductorio era ese? Me parecía un tanto melodramático. Y fue entonces, cuando hice la conexión. Alrededor de un año atrás, había sacado de mi vida a mi exnovio bueno para nada. En retrospectiva, definitivamente puedo decir que él era algo así como un niño adulto. Quería que yo cocinara, limpiara, calendarizara sus citas médicas y que le diera, sí, que le diera, la mitad de mis ganancias de cada mes, dado que no le parecía necesario conseguir un trabajo. No debía haberme quedado con él por tanto tiempo, maldigo su buen físico, pero una vez que recuperé la razón, lo mandé a volar, como habían hecho antes todas sus demás víctimas. Mi suposición era que él había estado acosando mi perfil de Facebook, hostigando a mis amigos para que le dieran mi número. Después de todo, esa no sería la primera vez que intentaría contactarme, e imaginé que no sería la última. Al final, decidí no responder. En primer lugar, sabía que nada más me iba a manipular si le daba la oportunidad, como era usual. En segundo lugar, me traería una satisfacción animosa si lo dejaba sintiéndose ignorado. El siguiente par de meses parecieron corroborar mi inferencia. Sus ataques no eran constantes, pero siempre eran súplicas vagas que parecían indicar que necesitaba un nuevo anfitrión del cual aprovecharse, y no podía encontrar uno. No me sorprendía que tratara de ponerse en contacto conmigo, dado que había sido la más leal y duradera de todas sus novias, y la más ingenua. Era el blanco perfecto. Los mensajes siempre iban en la misma línea, y se hicieron agotadores rápidamente. Te extraño. Desearía que pudiera verte. Hoy pensé que te vi en una multitud, pero resultó ser que solo era un sueño. Ah, patético. Una noche, alrededor de 8 meses desde que había adquirido mi teléfono, metí la pata. Tengo que admitir que había estado bebiendo. Comenzó con una cerveza para que me ayudara a relajarme después del trabajo, y rápidamente descendió a una fiesta de una sola chica. Estaba meticulosamente ebria, cuando recibí un mensaje de texto mucho más largo de lo normal. Te extraño tanto, sé que no lees estos, pero hoy, de entre todos los días, necesito que sepas cuánto te amo. Haría lo que sea para verte una vez más. Hoy de entre todos los días, me pregunté. Traté de movilizarme a través de la niebla brumosa de mi cerebro. El primer pensamiento que tuve, fue con el que me quedé. Hoy debió haber sido nuestro aniversario. Claro, ¿por qué no? Sería la oportunidad perfecta para un poco de manipulación. Él era un patán, pero era inteligente. Y luego tuve una idea. ¿Quiere jugar estos juegos? Bien, juguemos. Pero voy a cambiar las reglas. Comencé a escribir y mi autocorrector batalló para clarificarme en medio de mi borrachera. Si quieres verme, entonces ¿por qué no lo haces? Luego, solo como precaución, le di a entender que sabía que me había estado investigando. Ya sabes el dónde encontrarme. Lo envié, y con eso, cambié el destino. Cuando me desperté la mañana siguiente, tenía 13 llamadas perdidas.
Traté de recordar, entre las pulsaciones de mi cráneo, simplemente qué mamadas había estado haciendo la noche anterior. Gruñí cuando mi historial de mensajería respondió mi pregunta. Bueno, al menos no había contestado el teléfono, pensé, recé en silencio para que no me fuera a mensajear o llamar de nuevo, pero temía que había tenido éxito en alentarlo. Para mi gran alivio, dejó de mensajearme. Más o menos por una semana, mi teléfono estuvo dichosamente libre de sus ataques. La semana siguiente, recibí un golpeteo en mi puerta. La abrí y revelé a un hombre de placa, su rostro solemne y de uniforme azul, parado sombríamente bajo el sol de la mañana. Su compañero estaba detrás de él, y su expresión era tan rígida como la piedra. Sentí un frío extraño inyectándose por mis venas mientras me observaban. Buenos días, oficiales. ¿Sucede algo? Con muy poca introducción, se invitaron a entrar por sí solos. Los dejé pasar, sin estar segura de qué era lo que estaban buscando, pero no me cabía duda de que no lo iban a encontrar. Supuse que habían cometido un error, y estuve aún más sorprendida cuando comenzaron a disparar preguntas. ¿Conoce a alguien llamada Silence Madison? Me quedé muda, completamente confundida. No puedo decir que sí, ¿por qué? Encontramos una serie de mensajes de texto dirigidos a usted en el teléfono de ella. Solo encontramos una respuesta de usted. El oficial más joven sacó una impresión de los mensajes de texto que había recibido, junto con mi única respuesta ebria. La realidad comenzó a amanecer en mi mente tan pronto como el otro oficial preguntó. ¿Recibió estos mensajes? Sí, contesté, y añadí rápidamente. Pero me estaban llegando de un número desconocido. Pensé que eran de mi exnovio. ¿Y fue por eso que mandó esa respuesta? Estaba sudando con nerviosismo. Pues, sí. Pensé que haría que se detuviera. Estaba un poco borracha, así que tal vez no fue la mejor decisión. El oficial más joven caminó hacia afuera mientras el otro suspiraba. Parece ser que ha ocurrido un accidente desafortunado. ¿A qué se refiere? Silence había tenido un primer año de universidad muy duro. Las clases eran difíciles. No encajaba del todo. Su vida era un desorden de estrés y asignaciones. Y, justo cuando pensó que no podía empeorar, su mejor amiga desde la infancia, Raquel Wagner, falleció en un accidente vial. La muerte fue instantánea, pero el dolor de Silence no. Se retrajo conforme el semestre transcurrió. Su familia y sus amigos lloraron la pérdida de Raquel, por supuesto, pero ellos siguieron con sus vidas, como es costumbre hacerlo. Silence, por el otro lado, no pudo forzarse a dejar a su amiga en el pasado. Trató de lidiar con ello, en verdad lo hizo. Buscó salidas. Trató de poner una cara feliz cuando iba a clase. Pero se hundió lentamente en una oscuridad que se sentía inescapable. Y cuando esa oscuridad en verdad era gruesa, sofocante, insufrible, le mandaba mensajes de texto al número antiguo de Raquel. Un gesto inútil, pero que a veces le traía consuelo. Y en el aniversario de la muerte de Raquel, cuando estaba en su punto más bajo, finalmente obtuvo una respuesta. Si quieres verme, entonces ¿por qué no lo haces? Ya sabes el dónde encontrarme. Trató de llamar, pero ni siquiera pudo contactar el correo de voz, porque nunca lo programé. Así que hizo la única cosa lógica que podía hacer, se acercó al cortacajas que había tomado de su trabajo, y se abrió las venas ante la posibilidad del infinito. Cometí un error terrible esa noche, un error que acabó con la vida de alguien que luchaba desesperadamente apenas por encima de la superficie. Su padre me perdonó, pero sin importar cuántas veces me disculpara, su madre no tenía más que odio para mí. La comprendí. Para ella, yo había sido el último empujón que mató a su hija. La policía me dijo una y otra vez que Silence había acabado con su propia vida, que yo no era responsable. Pero, dentro de mí, las semillas de la culpa se esparcieron a lo largo de mi corazón, creciendo como maleza que simplemente no podía arrancar. Fue un año largo y difícil.
Me las ingenié para recuperarme y continué con mi vida, a pesar de que la muerte de Silence colgaba encima de mí como una sombra. Sin importar lo que hiciera, sencillamente no podía olvidarla, sin importar cuán distante pareciera el accidente. Ayer fue su aniversario. Hice mi mejor esfuerzo para acabar con el día, pretendiendo que nunca había escuchado su nombre, que nunca había escuchado su historia. Todo iba bien hasta alrededor de las 10 de la noche, cuando recibí un mensaje de texto. Un mensaje de un número que había tratado de olvidar desesperadamente durante la totalidad del año pasado. Gracias. No te daré un trasfondo extenso, porque no importa. Básicamente, mi papá obtuvo el trabajo en la planta nuclear de Chernóbil a través de un antiguo compañero de clases, que trabajaba en algún tipo de puesto de nivel medio en el Partido Comunista. Mi papá no traía mucha suerte en ese entonces, e Igor lo vio de casualidad en una taberna local. Empezaron a hablar, e Igor usó su influencia para conseguirle el puesto. No importaba que no estuviera cualificado. La mitad de estos sujetos no lo están, le había dicho. De cualquier forma, mi papá comenzó a trabajar ahí en 1984, e hizo un muy buen trabajo. Cumplió con lo que se le pidió. La mayoría era simplemente revisar los sensores y asegurarse de que las tuberías estuvieran selladas, y todo eso. A finales del 85 y a principios del 86, había comenzado a hartar que más representantes del Partido Comunista estaban llegando y saliendo de la planta. Usualmente, las visitas estaban limitadas a oficiales de cumplimiento y supervisores, pero estos no eran especialistas de la planta. Se veía como que eran miembros del Politburó, de rangos altos. En la noche del colapso, papá estaba haciendo sus revisiones usuales de válvulas y sensores. De repente, los miembros del Politburó, acompañados por soldados con fusiles Kalashnikov, se desplegaron por el pasillo y hacia el área del reactor. Los soldados estaban vistiendo trajes para radiación, mientras que los miembros del partido, no. Mi padre los siguió por varias decenas de metros y subió a una plataforma elevada desde donde los podía ver a todos. Se amontonaron por las piscinas de enfriamiento. Mi papá hizo un esfuerzo para actuar como si estuviera observando las lecturas de presión frente a él, notando vagamente que se estaban elevando. Fue alrededor de este punto, cuando las luces se cortaron. La radiación de Cherenkov lanzó su resplandor azul característico encima del grupo, iluminando a los políticos y a los soldados. El agua en la piscina comenzó a moverse. Mi papá no era un ingeniero nuclear, pero sabía que fuera lo que fuera que estuviera sucediendo en la piscina, era anormal. El agua se derramaba con turbiedad y parecía que estaba alcanzando su punto de ebullición. Echó un vistazo hacia los medidores, la temperatura y la presión eran drásticamente más altas de lo que deberían ser. Cuando comenzó a correr por la plataforma hacia la estación de alarma, vio algo que lo hizo detenerse. Algo había flotado hasta la cima del agua hirviente. Flotaba, cabeza abajo, en la piscina. Los miembros del partido no reaccionaron, pero los soldados alzaron sus rifles ante la cosa, hasta que uno de los políticos les ladró una orden para que desistieran. Un minuto o dos más tarde, la cosa se arrastró afuera de la piscina, y echó su peso encima de piernas gruesas para pararse frente a la multitud. Lo que mi papá dijo que recordaba más vívidamente, era su cabeza. Estaba torcida perpendicularmente hacia uno de sus hombros. Y no tenía ojos, ni nariz, ni orejas. Lo único que había, era un agujero amplio. Y dentro de él, el mismo resplandor azul de la piscina destellaba. Las sirenas comenzaron a dispararse. Pero nada de eso le importó a mi papá. Dijo que la cosa se acercó a los soldados, uno por uno, y presionaba el agujero de su rostro contra la parte superior de sus cabezas. Y se empezaron a disolver. Primero se derritieron sus trajes, luego su piel se comenzó a ampollar y carbonizar. La cosa gigantesca empujaba sus fauces hasta que casi alcanzaba sus piernas, las cuales se caían al suelo en la forma de una pila de fuego llameante. Luego hizo lo mismo con los políticos reunidos. Con todos, excepto una mujer. Ella permaneció de pie en medio de los escombros de piernas y carne humeante, y miró fijamente a la atrocidad. Luego, le gritó: «Salid solna pochve. Derrama sal en la tierra». Mientras las palabras abandonaban su boca, el contador Geiger de mi papá explotó a la vida en el mismo instante en el que la mujer se encendió en llamas.
Mi papá pudo haber jurado que ella estaba sonriendo mientras era calcinada. Mi padre salió corriendo. Justo antes de salir, le dio un último vistazo a la cosa. Se había comenzado a derretir, colándose a través de las rejillas de metal. El resto del colapso aconteció como fue reportado en las noticias. Mi papá fue capaz de salir antes de la explosión principal. Él creyó que su cáncer de tiroides era el castigo por su indiferencia. La fotografía de la pata de elefante radioactiva en el sótano de la planta permaneció enmarcada en su vestidor por el resto de su vida. Me confesó que la mantuvo para recordarse a sí mismo las implicaciones de las palabras de aquella política. Esa cosa hará que el área a su alrededor sea inhabitable por 100 años, y se está colando a través del suelo incluso hasta el día de hoy. Si toca aguas subterráneas, explotará como una bomba casera y hará que el desastre del 86 se vea como fuegos artificiales, todo será irradiado. Murió un par de días después de contarme esto. No sé si sea verdad, pero de rana sal en la tierra, me aterra más de lo que puedo soportar. Soy un profesor sustituto de segundo grado, y me gusta mucho mi trabajo. Aunque planeo trabajar en investigación de psicología infantil en el futuro. Por esa razón, me gusta darles a los niños asignaciones que me permitirán echar un vistazo a sus mentes, en cómo interpretan el mundo, y cuánto entienden de lo que los rodea. Ayer, traje todo tipo de utensilios de arte a la clase, lo cual los emocionó. Fue difícil hacer que no dibujaran ni pintaran de inmediato en los papeles frente a ellos, pero me las ingenié para calmarlos lo suficiente y explicarles el ejercicio. Quiero que dibujen un monstruo, indiqué. Pueden usar cualquier material que deseen, pero tienen que asegurarse de colocar todo lo que usaron en donde lo encontraron cuando hayan terminado. Lo estaban pasando de lo mejor, y eso significa que se tomaron un buen tiempo para finalizar. Tenía la esperanza de pedirles que presentaran sus obras de arte al final de la clase, pero no hubo tiempo, así que solo les dije que colocaran sus trabajos en mi escritorio antes de salir. No tuve la oportunidad de observar sus dibujos hasta que llegué a casa. Estaba muy feliz de ver lo creativos que eran. Algunos pintaron monstruos de Monsters Incorporated, otros dibujaron los vampiros típicos, al monstruo de Frankenstein y hombres lobo. Algunos eran monstruos mascota adorables, otros eran graciosos. Un puñado de los niños dibujaron cosas más espeluznantes, como a Slenderman, de Babadook, y el demonio de Insidious. Esos eran un tanto más preocupantes, y los marqué para hablar con los padres acerca del tipo de películas y videojuegos que le estaban permitiendo ver a sus hijos. Pero solo uno de los dibujos fue tan aterrador, que hizo que mi corazón diera un vuelco y me provocara escalofríos. Era el dibujo de un hombre ordinario, cargando un portafolio y vistiendo con una corbata. A un lado del hombre, había una palabra escrita en rojo. Papá. Si quieres perder todo rastro de la realidad, y destruir tu cordura completa, solo tienes que escuchar al reloj. Pero permíteme decirte, esto no será fácil. Esto no es algo con lo que debas bromear, es una forma sencilla de perder cada rastro de tu mente, justo dentro de los confines de tu mismísimo hogar. Pero, hay un par de reglas a seguir. 1, tiene que ser una habitación, puede ser de cualquier uso, pero sin ventana alguna. 2, puedes empezar a cualquier hora del día, incluso si decides empezar en la noche, este proceso igual durará 24 horas, para que lo puedas completar. 3, cancela cualquier cita que tengas en el día, de ser necesario, incluso apaga el teléfono. No debes tener distracción alguna que desvíe tu atención. 4, asegúrate de que sea un día tranquilo, no uno con mucho viento, o con truenos. 5, por último, debes poner en la habitación que elegiste, un reloj. El cual debe tener un distintivo, tic-tac, en cada segundo que va pasando. Y debe tener la única iluminación, de una vela. Una vez que tengas todo lo requerido, quiero que te hagas una única pregunta, y la respondas con toda sinceridad y franqueza. ¿En verdad quiero hacer esto? Si la respuesta es afirmativa, entonces espero que Dios, y de ser posible Lucifer, se apiaden de tu alma. Porque yo, solo estoy aquí para prepararte para lo que te espera. Muy bien, déjame darte un poco de información de trasfondo.
A mediados de los 1800, miembros radicales de las fes cristianas, musulmanas e islámicas, usaron esto como una forma de conectarse con el Dios de cada cultura. Sin embargo, esto fue algo desconocido debido a su naturaleza extrema, y por ser un método tan inusual para conectarse con lo sobrenatural. El reloj representa la vida en la tierra, y lo corta que puede ser. Y la vela representa de Dios, como a toda entidad guía que se pueda tener a lo largo de la vida. Cada persona que se encuentra en este proceso, puede perder todo rastro de cordura. Y a lo largo del día, debido a esto, podría llegar a quitarse la vida gracias a lo que, según llegan a decir, han llegado a ver. Pero de ser afortunados, podrán mantener la cordura, así como yo. Bueno, esto es lo que esperaban. Las primeras 3 horas, son las más leves. Principalmente porque nada llega a pasar. Pero utilicen este periodo para prepararse mentalmente. Estas son las únicas horas en las que pueden elegir entre seguir y abandonar el proceso. Cuarta hora, no podrán escapar bajo posibilidad alguna. La puerta se cerrará, y se trabará por sí misma, y no hay forma de moverla. Quinta hora, comenzarás a sudar profusamente, y comenzarás a sentir ansiedad. Comenzarás a ver atrás de ti, solo la nada acompañándote. Sexta hora, comenzarás a escuchar ruidos, no serán ruidos que pertenezcan a la casa o al exterior, sino que serán golpes, y ruidos secos, en intervalos de 10 minutos. Siendo cada uno, más fuerte que el anterior. Séptima hora, te desmayarás y soñarás. Pero créeme, esta será la única hora agradable durante el proceso. Revivirás los mejores momentos en tu vida. Cada victoria, recuerdo hermoso, y cada gran amigo que tuviste, aparecerá ante ti. Octava hora, despertarás al inicio de esta hora. Al hacerlo te sentirás en una sensación de comodidad enorme, quizás similar a los efectos de las drogas. Novena hora, la calma se verá reemplazada por una carga de adrenalina y 13ª hora, es probable que lo que pasó en la hora 7, te volverá a ocurrir, pero al revés. En este sueño revivirás cada momento doloroso, sufrimiento, y cosas desagradables. Quizás incluso, tu propia muerte. 14ª hora, despertarás, y otra hora de silencio. El cual solo se romperá por tus sollozos, por lo visto en el sueño. 15ª hora, comenzarás a hablar con alguien, el cual, a pesar de no ser visible, estará ahí contigo. Él es tu ángel guardián, pero para mí, es el cabrón. Te responderá cualquier pregunta, pero con detalles extremadamente gráficos. 16ª hora, hablarás con tus padres, pero estos no estarán presentes físicamente. Te preguntarán cosas de lo que has hecho en tu vida, y te presionarán hasta que no puedas más. 17ª hora, hablarás con el hombre más importante de tu vida. No buscará una conversación agradable. Buscará todo detalle que le haya molestado. 19ª hora, hablarás con una persona inesperada, tú mismo, pero del futuro. Y créeme, esta será la peor conversación que hayas tenido. 20ª hora, luego de los eventos de la hora pasada, buscarás toda posibilidad de herirte a ti mismo. Algunos, debo advertir, se han suicidado. 21ª hora, si has sobrevivido, la música te espera. Será música orquestal, similar a los cánticos gregorianos. Y para el final de esta hora, tus heridas sanarán. 22ª hora, la música se detendrá. Otra hora de silencio. La luz de la vela cambiará constantemente a todos los colores del espectro visual. 23ª hora, cantarás algo similar al coro anterior, pero no entenderás lo que cantas. Tu voz será lo único que escucharás. 24ª hora, y por último, la más interesante. Los rumores dicen que hablarás con Dios. Estarás presionado al suelo por una fuerza desconocida, y alguien o algo te preguntará detalles cada 10 minutos. El interrogante sonará como un hombre, pero a la vez como un animal. Casi como el rugido de un león. Luego de que esta hora termine, podrás ponerte de pie, y la puerta se destrabará. Y si eres afortunado, seguirás cuerdo. Ahora es cosa tuya lo que harás con esta información. Si lo quieres hacer, no te detendré. Pero te daré un consejo y advertencia. Hay cosas más allá de los terrenos de la comprensión humana. Ahora solo recuerda lo que te dije. Si quieres perder todo rastro de la realidad, y destruir tu cordura entera, solo escucha al reloj.